Sí, entiendo. Alejandro, ¿qué te parece a ti la noción junguiana de inconsciente colectivo? Si la aceptas sería como extender el concepto de árbol genealógico a todo el conjunto presente, pasado y quizá futuro de la humanidad. Muy buena pregunta. Yo digo que hay un inconsciente individual. Hay un inconsciente familiar, no solo colectivo. Tú estás unido por un lazo. Yo cuento en uno de estos libros cómo yo no veía a mi madre y a los 50 años supe que se estaba muriendo. Cuento la carta, creo en la danza de la realidad, eso me pasó. Descubrí que había una unión, cuando tú en un árbol, cuando tú en una terapia produces un cambio, toda tu familia se inquieta y comienza a cambiar. Hay un inconsciente familiar, hay un inconsciente social, hay un inconsciente colectivo, claro que lo hay. Hay un inconsciente histórico, conoces toda la historia. Incluso cósmico. Hay un inconsciente cósmico. Y debajo de todo eso está ese ser, esa cosa impensable que llamamos Dios, esa energía que no sabemos qué es, esa es nuestra base. Y hasta allí podemos llegar. Sí. Tú coincides con Freud en reconocer que existe la necesidad de matar al padre. Pero añades que hay que matarlo de forma inteligente, con lucidez y sin rencor. Sí, no solo eso. Es decir, no hay que matar al padre, sino que hay que absorberlo. Porque matar al padre es un delirio de Freud. Como la castración femenina es un delirio de Freud. Dice, la mujer tiene un complejo de castración, le falta un pene. Pero no, la mujer no necesita, tiene una vagina. Ella puede tener un complejo de cerrada, que cosan su sexo, tiene un complejo de que la encierren. Pero el complejo de castración es un delirio de Freud, como asesinar al padre es un delirio de Freud de 1900. Al padre hay que entrar en el padre y comprenderlo y absorberlo. En una película al final de Los Hijos del Topo, que no la he filmado, ojalá un día la firme, el hijo que tanto se ha batallado con el padre, al final él se realiza y el padre se hace chiquito y entra en su corazón. A mi hija le dije, crece. Y ella me dijo, disminuye. Eso es genial. Bueno, te has puesto muy nervioso cuando te he dicho que coincidías con Freud, has empezado incluso a patalear por debajo de la mesa. Bueno, que conste que yo he añadido, y está entrecomillado, está en el libro De forma inteligente, con lucidez y sin rencor, lo de matar al padre. No, yo adoro Freud, pero conozco sus límites. ¿Tú sabes cómo fue la muerte de Freud y la de Jung? Freud murió con gran dolor, un cáncer de la mandíbula, terrible. Y Jung, cuando murió, lo único que dijo es, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso yo prefiero a Jung. Bueno, entre otras cosas porque Jung le había anunciado ese cáncer décadas antes. Así es. Cuando rompieron prácticamente Freud y Jung. Bueno, una pregunta paralela a la del padre se referiría al ego. Tú también dices que el ego es necesario, como la cáscara lo es a la clara y a la yema del huevo. Que no hay que matar al ego, que eso son locuras de gurú. Pero por otra parte, también reconoces que tú tenías antes un ego formidable. ¿Qué hiciste para disolverlo? Una doble pregunta. Mira, en el tarot, yo no sé si puede ver la cámara, el mat. ¿Lo ves? Sí. Entonces él tiene un perrito que lo sigue. El mat es el ser esencial. Y el perrito es el ego. Y el perrito está siguiendo, apoyando sus patitas entre el sexo y el ano en el perineo, que se llama el chakra muladhara, donde viene toda la fuerza energética. Y lo sigue y lo apoya. El ego. El ego te sigue, el ego infantil. Si el perro fuera adelante, sería un ciego sería un ciego. El niño no debe dirigir tu vida. El ego es el niño, no debe dirigir tu vida. Pero tú tampoco lo tienes que matar el ego, sino que tienes que decir, mira, pliégate ante la esencia, obedece, aprende a obedecer. Querer, osar, poder, callar, obedecer. Identidad adquirida que está al servicio de la esencia, el ego, dices. Pero también añades que es ahí, en el ego, en esa identidad adquirida, donde se acusan más los traumas y los golpes de la existencia. Claro, mira, si el ego es una ilusión, todos nuestros traumas son una ilusión, porque en la base estamos vivos, y si estamos vivos estamos sanos. Las enfermedades son gritos de decir, mírenme, ámenme, y sobre todo, quítenme esta prohibición, me prohibieron algo, y ese algo que me prohíben soy yo, quiero ser yo. Esa es la cosa. Vamos a seguir un poquito con Freud. Otro punto de coincidencia. Yo he asistido, Alejandro, a algunos de tus talleres, he asistido también a algunas de las sesiones clínicas en la cervecería Le Téméraire de París, cercana a tu domicilio, y me ha llamado la atención la cantidad de veces en que los problemas que te plantean los pacientes tienen, al menos en su origen, un componente sexual. No solo sexual, incestuoso. El ser humano es un animal incestuoso. A comenzar por Adán y Eva, los primeros, el mito es incestuoso, Adán y Eva.
Son dos primeros. ¿Con quién se acuestan los hijos? Las hijas. Bueno, el mito para el que no crea y para el que crea la religión cristiana. María se acuesta con Dios Padre. Introduce al Dios Padre dentro de su vientre y lo hace su hijo. Y cuando crece lo hace su pareja. Tenemos un mito incestuoso ahí perfecto. Entonces, así es. Entonces, en el deseo incestuoso hacia el padre y la madre, porque el deseo es ambivalente, es bisexual, nos marca la vida, y luego este amor que tenemos hacia el padre, si somos mujer, este hijo que queremos hacer con el padre siempre, lo deslizamos poco a poco hacia un hombre que tenga o las características del padre, o si yo estoy enfermo o enferma, que tenga menos que el padre para no destronar ni al padre ni a la madre. Que tenga menos. Mi padre es un gran vendedor de petróleo, mi marido tiene una gasolinera, mi madre es una gran médica, mi mujer es una enfermera, cosas así, puede pasar. Pero siempre lo hacemos, adoro a mi mamá, tengo deseos sexuales por mi mamá, pero mi mamá es española y no puedo con las españolas, entonces voy a ir a buscar una china, una negra, una japonesa. Perdóname, por favor. La gente cree que primero se es niño, luego se deja de ser niño y se convierte en adolescente, se deja de ser adolescente y se convierte en un joven, y sin embargo tú dices que no, que el niño queda, que el adolescente queda, que el joven queda, que el adulto queda, que cuando llegamos a la muerte lo hacemos con todas nuestras edades al mismo tiempo. Muchas gracias, porque tú tienes la imagen del candelabro judío, que tiene 7 o 9 ramas, en el fondo son 9, ¿no? Tienes 9 ramas aquí, ya. Entonces, esta es la central. Entonces, el niño no lo cortas, sino lo sigues teniendo y pasas a la otra rama. Después pasas a la otra rama, pasas a la otra rama. Y después tienes 9 seres profundos en ti, 9 estratos, 9 no seres, ¿cómo te diría yo? 9 niveles de conciencia, que va del niño al adolescente, al adulto, hasta que llegas a la última, en la muerte, que tienes que llegar a la conciencia universal, a la conciencia divina. Hay que morir en conciencia divina. La gota divina se disuelve en el océano divino, que es el más maravilloso orgasmo, porque Dios es un orgasmo continuo. Hace aproximadamente mes y medio, como por desgracia sabes, se produjo aquí en Madrid un brutal atentado. Sí. Tú dices en la página 253 del libro, respondiendo a una pregunta, dices lo siguiente: la multitud, la gente en general, solo cambia de nivel de conciencia cuando está en un serio problema, como por ejemplo ante una catástrofe ecológica o el terrorismo. La multitud tiene miedo a los arquetipos porque los arquetipos son contenidos de alta conciencia, y eso produce miedo a la gente que no desea cambiar. Cada vez que nos enfrentamos a arquetipos nos estamos enfrentando a una disolución de la identidad. Cierto, para cambiar hay que querer cambiar. Querer. Después saber que se puede cambiar. Y después, al atreverse a cambiar, aceptar los cambios que este conocimiento nos da, los cambios, porque uno cambia. ¿Entiendes tú? Cuando uno toma conciencia, cambia, es otro ser. Uno está identificado con sus límites, con sus enfermedades, con su ambiente familiar, social y cultural. Entonces hay un miedo pánico a cambiar. Cuando la gente se empieza a morir en las calles por la polución, se van a limpiar las ciudades, los ríos, se van a limpiar, porque la humanidad tiene que estar en peligro de muerte para poder cambiar. El ser común. Y el ser común es el más importante de todo. ¿Tú crees entonces que un suceso como ese atentado, por ejemplo, puede contribuir a aumentar el nivel de conciencia de los madrileños, de los españoles, de los europeos? Yo tuve un hijo que adoré, Teo, y se murió a los 24 años. Y por eso tengo derecho a decirte, todo es para bien. Todo es para bien. Una vez que ya pasó, uno no quisiera que pasara. Pero cuando pasó, la actitud es decir, todo es para bien. Va a ser terrible, pero esto me va a hacer progresar. El yo se destroza, hay un pánico, y después se rehace más fuerte todavía.